Creo que ayer el señor Fariña ha dado una muestra de la seriedad de lo que está planteando, cuando teniendo una posibilidad de salir de su país en bandeja de plata, dijo que no se iba si es que no lo dejaban volver. Y creo que este gesto, yo espero que haga pensar, de que pensar a las autoridades para que traten de resolver este asunto. No queremos ver una tragedia en esta materia. Bueno, y Sousa dijo más. Sousa llegó a decir después que el gobierno cubano debería liberar a los 26 prisioneros que están enfermos y en las cárceles. Yo creo que el Insulza 2, el Insulza que ya no tiene que reelegirse, va a ser mucho más crítico con toda la izquierda y también con todo ese mundo comunista. Juan Antonio, volvemos a esta entrevista que yo creo que es muy importante para los cubanos y sobre todo para la estructura de poder dentro de Cuba. En Cuba tenemos el Partido Comunista, tenemos el Ejército, tenemos las instituciones más importantes como es la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Consejo de Ministros. ¿Dónde es que tú crees que hay una mayor concentración de reformistas que quisieran cambios profundos? Todas esas estructuras están atravesadas, digamos, verticalmente por corrientes reformistas. Los motivos que llevan a unos y a otros al reformismo son diferentes. Las ideas que tienen de cómo debe cambiar el país son diferentes. Hacia dónde creen que debe dirigirse es diferente. Pero el consenso casi unánime, y ahí sí me atrevería hasta a decir que Raúl Castro pudiera ser posiblemente parte de ese consenso, es que ese país no puede seguir funcionando con el régimen que tiene de gobernabilidad actualmente. Tienen que cambiarlo, porque este es el régimen de gobernabilidad que los lleva a profundizar esta crisis y que lo lleva a un callejón sin salida donde... La incomodidad mayor es por la improductividad del sistema, por la presencia constante del acoso de la policía política. De nuevo son distintas cosas, o sea, la necesidad de cambios es algo diferente para cada sector. Para el sector corporativo militar es acabarse de aterrizar en el capitalismo como propietarios y no como simples burócratas administradores de empresas. ¿Tú crees que quisieran un cambio hacia la economía de mercado y la reaparición de la propiedad privada? El sector militar que está, porque se habla de los militares y los militares es un sector muy amplio. Está el que está simplemente en una unidad militar limpiando tanques y al cargo de una unidad de tanques, y están los que sí están metidos en los negocios. Ese sector militar que está metido en los negocios ya tiene una perspectiva, una visión y un modo de vida diferente al de sus colegas que están en las unidades militares. ¿Y la seguridad del Estado, que es tan importante en ese tipo de dictadura? La seguridad del Estado, recuerda que la sacaron del pastel corporativo en el año 89, cuando la FARC ocupó Pero sería el Ministerio del siempre Interior. Un obstáculo. Porque, por ejemplo, en Rumanía la seguridad del Estado fue la que acabó fusilando a Ceausescu. Sí. La Securitate es famosa. Sí. En la seguridad del Estado ahí también hay mucho resentimiento entre los sobrevivientes de la época del pre-89, o sea, antes de la intervención de la FARC, con todo lo que ha sucedido, y hay inconformidad porque también ellos ven lo que está pasando. O sea, recordemos que toda esta gente tiene familia. Se habla de los privilegios y efectivamente privilegios existen, pero existen a partir de determinado rango, a partir de determinado nivel y sobre todo a partir del sector que está vinculado a la moneda convertible, a los negocios con los extranjeros, etcétera. Los demás están viendo que el país marcha a un lugar donde ellos van a ser arrastrados a una situación sin salida. Tú que fuiste un conocedor de toda la nomenclatura, ¿cómo aceptaría esa estructura de poder que Raúl intentara que su hijo Alejandro se convirtiera en el heredero y establecer una especie de dinastía? No, yo no sé si eso es verdad, si eso le ha pasado por la mente de verdad. Me parece una cosa tan fantasiosa que me cuesta trabajo pensar que Raúl Castro haya pensado seriamente en eso. Pero bueno, yo sé que yo he escuchado el rumor también, etcétera. Eso simplemente crearía grietas muy importantes dentro del mando militar. El desenlace que tú prevés, conociendo ese mundo, si ellos se niegan a hacer las reformas que quiere el aparato, que quiere el país, que quiere Silvio Rodríguez y que en definitiva todos están solicitando, nadie sabe exactamente cuáles son esas reformas, pero quieren cambios sustanciales. Si ellos continúan negándose, ¿cuál es el desenlace que tú prevés? Porque en tu carta hay un anticipo de eso. Bueno, es que primero déjame decir una cosa, no va a ser que se nos acabe el tiempo y no la diga. Curiosa e irónicamente,
los que están pagando el precio para que los demás algún día tengan reforma son esta gente, las damas de blanco, los que están poniendo realmente su cara por delante y su libertad y su circunstancia física por delante. Ellos con esa audacia están pagando el precio de los otros que quieren reforma, pero que no asumen la exigencia de la reforma. Que no se atreven a hacerlo. ¿Y cuál es el papel de Fidel Castro en este momento? ¿Cuál crees tú que es el papel de Fidel Castro? El papel de Fidel Castro es que cada vez que él pueda, yo no sé su estado de salud, porque eso es muy difícil, ya para eso necesitamos a Walter Mercado en el programa, pero el papel de Fidel Castro es que cada vez que él pueda respirar y hablar, será para apoyar una línea dura, para trancar cualquier reforma. ¿Eso hacía él con tus informes sobre los Estados Unidos de Canadá? Sí, no, yo recuerdo que yo tuve algunas discusiones bastante subidas de tono, precisamente porque cuando yo llegué al Comité Central empecé a hacer propuestas que podían mejorar, a mi juicio, las relaciones con los Estados Unidos. Algunas pasaban por esta cuestión de vamos a ver los problemas reales que tenemos de derechos humanos en el país, vamos a discutirlo, vamos a tratar de darle una solución. Yo veía que algunos de mis jefes no me prestaban mucha atención, hasta que un día que hubo una gran discusión, una discusión que se puso fea, uno de ellos me llamó afuera al parqueo del Comité Central y me dijo: mira, es que tú eres nuevo, pero nosotros sabemos que a Fidel Castro no le interesa resolver el problema de las relaciones. Quiere contener el conflicto en determinados parámetros para que no se vaya fuera de control, pero no le interesa realmente resolver este problema. ¿Tú crees que ha vivido de la hostilidad de los frente No, absolutamente. Entonces no queda más remedio que esperar a que la desaparición física de este hombre o su incapacitación total, ¿no? Bueno, eso es la lógica comúnmente establecida, pero al mismo tiempo son ellos los que están cavando su tumba, están creando una situación insalvable y están llevando a todo el mundo a una situación sin salida. ¿Y tú no crees que lo que está ocurriendo con la falta de reformas y de cambios es que va deteriorando cada vez más la imagen de los propios revolucionarios, por lo que quiera decir esa palabra? No, absolutamente, porque vamos a tomar, hay dos momentos, por supuesto, en la vida de cualquier partido, uno es el momento en la oposición, en que en los partidos están minoritariamente aquellos más sacrificados, los que están realmente dispuestos a jugarse la vida, sobre todo si hay una dictadura, y está el momento posterior a que ese partido se convierte en el centro del poder. Ese momento el partido se llena de oportunistas, ¿no? Y muchas veces los que realmente entraron por una ética al partido son marginados, son aplastados o silenciados de mil maneras. Esa es la historia del movimiento comunista internacional. Pero aquellos que todavía andan por ahí, que tienen un sentido de ética, que no entraron para golpear mujeres, que entraron... tú hablaste de mi infancia. Lo que pasó el otro día en Pedro Betancur a mí me revolvió las entrañas, porque yo estuve en algunas de esas redadas, de las 11 redadas de mi casa. Y tú fuiste víctima de ellas en la época de Batista. Y yo sé lo que es ver llegar a la policía y darle golpes y patadas a una puerta con una ametralladora Thompson en la mano. Entonces, la historia esta de que gente que se dice revolucionario y comunista le den golpes y le entren a patadas a los cerrojos y a las ventanas con niños gritando y llorando adentro, eso no se acomoda. Lo que hicieron en la casa de la familia Ziegler. Lo que hicieron en la casa de la familia Ziegler el día que estaban desfilando. ¿Tú crees que los comunistas aquí se avergüenzan y se indignan como fue tu caso? Los comunistas que tengan vergüenza, sí. ¿Tú crees que lo sienten? Yo creo que sí, deben sentirlo. ¿Lo sintieron cuando hundieron el 13 de marzo el barco aquel? Tienen que sentirlo el 13 de marzo y tienen que sentir cada vez que una infamia se comete en nombre de ideales que ellos abrazaron en un momento determinado y que después han visto que se han convertido en una justificación para mantenerse en el poder. Juan Antonio, muchísimas gracias por tu participación. Serás invitado a próximos programas porque es muy importante que escuchen tu palabra los cubanos y los que no son cubanos y que quieran entender mejor qué es lo que sucede en Cuba. Tú sabes que soy bastante reservado, esto ha sido una excepción que he hecho contigo, pero... Y que yo te agradezco mucho. Bueno, ya regresamos.